Al Señor Jesús. Somos una iglesia entusiasta, ¿no? ¿Quiénes son entusiastas? Grite. Todavía se oye muy ahí, tiene frío. Qué rico clima tenemos, ¿a poco no? ¿Cuántos les gusta el frío? Levanten la mano. ¿Y a los demás no les gusta? Tiene que aprovecharlo, usted se tapa y qué rico, ¿sí o no? Así que pónganse de pie todos, por favor. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta tarde. Bien fuerte, todo mundo. Un aplauso, 1, 2, 3 parejitos. Y ahora grite fuerte. Uy, no, otra vez. A ver, no aplauda ya. Aplaudimos y gritamos. 1, 2, 3. Ese era ensayo, va la buena. 1, 2, 3. Esa sí queda para el video. ¿Cuántos traen su Biblia? Levante su Biblia, tome su lugar. Una Biblia por persona, rápido. Una Biblia por persona y levante su Biblia. Tomen su lugar. ¿Cuántos traen su Biblia? Qué privilegio tener Biblia. ¿Sabe usted que en China es pecado? Bueno, no es pecado, allá es delito tener Biblia. En Corea matan a la gente por tener una Biblia. Corea del Norte. Así que diga, esta es mi Biblia. Todo mundo, parejitos, 1, 2, 3. Diga, esta es mi Biblia. Ahora diga fuerte, soy, ¿qué? Todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. ¿Sí o no? Voy a recibir la palabra de Dios. Oh, parejitos, otra vez, voy a recibir viva, santa, eterna, que permanece para siempre. Por lo tanto, nunca más seré igual. Declaro que mi mente está abierta. Dígalo, declaro que mi mente está abierta. Mi corazón está receptivo. Otra vez, dígalo fuerte. Declaro que mi corazón está receptivo para recibir la palabra de Dios. Diga, reprendo los ladrones de la semilla de la palabra de Dios. Reprendo el afán, reprendo la ansiedad, la preocupación, en el nombre de Jesús. Ahora denle un aplauso bien fuerte, bien fuerte. Eso es. ¿Cuántos han estado viniendo estas 4 semanas atrás? Hemos estado hablando sobre nuestra visión. ¿Quiénes somos? ¿De qué se trata esta congregación? ¿Cuántos todavía están seguros que Dios los trajo para acá? Dígame fuerte, amén, y levante la mano. ¿Está usted seguro? ¿Dios lo trajo? Queremos ser una iglesia, diga, moderna, una iglesia eterna en su mensaje, una iglesia ungida, ¿sí o no? ¿Cuál es nuestra estrategia? Queremos alcanzar al perdido, queremos discipular al creyente y queremos enviar al discípulo, ¿sí o no? Hablamos de nuestra cultura es que somos gente, ¿qué dijimos? Sensibles, ¿sí o no? ¿Qué más dijimos? ¿Somos entusiastas o no somos entusiastas? ¿Somos entusiastas? ¿Somos amables? ¿Somos estratégicos? Y somos bien organizados. Ahora, vamos a hablar hoy, y con esto voy a cerrar por ahora, sobre nuestra visión. Vamos a contestar la pregunta, ¿para qué? Diga, pregunta al que está junto a ti, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existes tú? ¿Para qué? Nunca se ha preguntado, bueno, ¿y la iglesia qué onda? ¿Para qué Dios hizo las iglesias? ¿Para qué funciona la iglesia? ¿Cuántos se han preguntado alguna vez eso? ¿Y qué onda? ¿Para qué existe usted? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Qué rayos hago aquí en esta tierra? Usted y yo tenemos que saber que no somos casualidad. Tú no eres un accidente, tú no eres por ejemplo, el que nació en 4º, 5º lugar en cuanto a los hijos. Dice, no, pues él fue el pilón. Él fue el accidente. Tú no eres accidente. Tú no eres producto de que algo falló, la pastilla falló, ese día tu mamá no se cuidó. No, usted es producto del amor de Dios. ¿Cuántos saben eso? Usted nació porque
a Dios le plació. La iglesia es un invento de Dios. Usted y yo tenemos que saber que nacimos en el corazón de Dios, ¿sí o no? Usted nació porque Dios quiso, y la iglesia es una creación de Dios. Vaya por favor a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Si lo pueden poner en las pantallas también, por favor, en la pantalla. Ya vamos a tener más pantallas, así que Mateo capítulo 22, verso 34. Quiero que lo busque, tenga una Biblia, puede comprar una Biblia, de preferencia una buena Biblia con una buena pasta que le sirva para estudiar, para leer en su casa. Trate en la medida de lo posible, no ocupe Biblias económicas. Eso está bien para el que va llegando, le podemos obsequiar algún Nuevo Testamento, pero trate de usar una buena Biblia. Diga, una buena Biblia. Eso es importante para que su vida cambie y usted pueda crecer en Cristo. Lo voy a leer, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Escúchame bien. Usted y yo somos la iglesia. La iglesia no es un templo. Nuestra visión no es simplemente un salón o un auditorio con todas las facilidades o con lo que necesitamos. La iglesia no es, diga conmigo, la iglesia, bien fuerte, la iglesia no es un edificio. La iglesia no son sillas, la iglesia no es un lugar. Dios no habita, la Biblia enseña, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios no requiere de catedrales para estar en un lugar. Dios no requiere de auditorios modernos para estar en un lugar. Dios no requiere de los peores lugares para poder estar, porque el lugar no hace una iglesia. La iglesia es y está compuesta por personas. La iglesia somos usted y yo. Dígale que está junto a ti, tú y yo. Dígaselo, tú y yo. Más fuerte, tú y yo somos la iglesia. La iglesia la componen personas. ¿Está bien? Está claro, cuando Dios planeó la iglesia y cuando Dios diseñó la iglesia, no estaba pensando en auditorios, estaba pensando en personas. ¿En qué pensaba? Diga, personas. Ahora, ¿para qué existe la iglesia? El gran mandamiento, para cumplir el gran mandamiento. ¿Cuál? La iglesia existe para amar a Dios. Diga, amar a Dios. Ese es uno de los principales objetivos por el que usted y yo nos reunimos como iglesia, para amar a Dios. Eso significa para adorar a Dios, para glorificar a Dios. El plan de Dios, fíjate bien, no era simplemente ayudar a las personas. El plan de Dios era que Él quería una familia que le ame a Él. Dios, la iglesia fue diseñada para tener comunión con Dios, para adorar a Dios, para cantar a Dios, para alabar a Dios, para danzar a Dios, para levantar nuestras manos. ¿Para quién levanta usted las manos? A Dios. ¿A quién le cantamos aquí? A Dios. ¿A quién adoramos aquí? Para Dios. ¿Por qué hacemos aquí la música, la alabanza? Porque algunos doblan sus rodillas, otros están orando solos o en grupo. La iglesia fue diseñada para amar a Dios. Ese es el propósito de tu vida. Toda la gente necesita
adorar a Dios y tiene una necesidad de adorar a Dios. Por eso tú ves que gente que nunca ha oído nada de Dios, de repente aparece algo, una mancha de agua, y ellos quieren ver a Dios. La Virgen del metro, la Virgen del charco, la Virgen del árbol, le ven a Dios y se les figura haber visto a Cristo en las nubes, porque la gente tiene una necesidad en su corazón de adorar a Dios, porque para eso fue creada. Y la única manera en que tú y yo podemos acercarnos a Dios es por medio de Cristo. Tú y yo por eso nos humillamos, por eso tú y yo aprendemos a disfrutar, expresar nuestro amor a Dios aquí en la congregación. Juntos, puede ser juntos o puede ser solos, pero ese es el objetivo por el que existe la iglesia. Dios la creó para su gloria. Efesios capítulo 1 nos dice que fuimos creados para la gloria de Dios, para traerle gozo a su corazón, para traerle placer a Dios. Nadie está completo a menos que se vuelva una persona que honra a Dios. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios es glorificado. No es algo que nadie nos obliga, no es algo que hacemos por obligación, es algo que usted y yo hacemos porque amamos a Dios, porque ese es el diseño de la iglesia. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué danzamos? ¿Por qué alzamos manos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué no nos hincamos delante de Dios? Porque tú y yo fuimos creados y diseñados. La iglesia fue planeada, diga, para amar a Dios. Para amar a Dios. ¿Para qué tú te convertiste? No era para que Dios te ayudara, era porque tú sabes que hay que amar a Dios. El amor no consiste en que tú y yo amamos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Pero la iglesia fue diseñada, el primer y gran mandamiento es amar a Dios. ¿Por qué tú y yo no pecamos? ¿Porque somos perfectos? Se supone que aquel que ha nacido de nuevo no desea pecar, porque amas a Dios. ¿Me explico bien? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existimos nosotros en este lugar? Primero, para amar a Dios. Vaya a Mateo capítulo 4, verso 10. Cuando Cristo está siendo tentado por Satanás, Él tiene una oferta que si Él adora a Satanás, todo se le va a entregar. Y Cristo da una de las enseñanzas sobre lo que se debe hacer. Y entonces Jesús le dijo, verso 10, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios, diga, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, ¿qué? Servirás. Entonces, la iglesia está para adorar, diga, adorar a Dios. Todo lo que tiene que ver con avivamiento, adoración, unción, Espíritu Santo, ministración, tiene el sentido de que usted y yo tenemos la necesidad de amar a Dios. Para eso está. ¿Entiende ahora por qué cantamos, por qué danzamos, por qué animamos a levantar? Todo lo que hacemos es para Dios. No hacemos mucho énfasis en canciones almáticas. Cansado del camino. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo quiero, yo necesito. El énfasis, aunque creemos en ese tipo de canciones que nos inspiran, que nos motivan, que nos ayudan, pero el énfasis nunca puede ser usted ni yo. El énfasis tiene que ser Dios, tiene que ser Cristo. Usted y yo existimos para la gloria de Dios. Honramos la gloria de Dios. Él es Dios, Él es Señor, y usted y yo somos sus hijos que estamos llamados a adorar. ¿Sí queda claro? Número 2, ¿para qué existe la iglesia? Mateo capítulo 22. Verso 39, seguimos ahí, le están preguntando a Jesús cuál es el grande mandamiento. Él les dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después nos dice, y el segundo, diga, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y nos dice el 40, de estos dos mandamientos depende, diga, toda la ley. Repita fuerte, toda la ley y los profetas. El segundo mandamiento por el que existe la iglesia, o el segundo propósito por el que la iglesia existe, es para amar, diga, amar a las personas. Mire, voltea a ver así como no queriendo para atrás y para adelante. Vea a todas las personas que están cerca de usted. Véalas bien, véalas bien, véalas bien. A ese tienes que amarlo. No es como en el espejo que luego te digo, ese desgraciado que está ahí es el culpable. No, a esas personas es a las que la iglesia está llamada o diseñada para amar. A esto le llamamos, diga, servir. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Filipenses capítulo 2 nos explica, dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de eso y se hizo en forma de hombre, y estando en la forma de hombre, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y luego dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo tú demuestras que tú amas a alguien? Muchachas abusadas cuando el novio les dice, oh, tanto te amo. ¿A poco no? ¿Cuánto te ama alguien? Te ama tanto como esté dispuesto a servirte. ¿Cómo la iglesia demuestra amor? Segunda cosa para la que la iglesia fue creada. La iglesia fue creada por Dios para, diga, servir. O ministrar. Para servir a los demás. Fíjate bien. La palabra ministro o ministrar significa servir. ¿Qué es lo que servimos? Estamos llamados o diseñados para servir o demostrar el amor de Dios a los demás. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tú y yo estamos llamados a satisfacer las necesidades y sanar las heridas de las personas en el nombre de Jesús, o en representación del Señor Jesucristo. Él dijo, yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a... El que quiera ser grande en el reino de Dios será, ¿qué? Servidor de todos. Será el servidor de todos. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para servir. Cuando usted y yo nos acercamos a otras personas en amor, les estamos ministrando. De pronto recuerde las historias de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sale Jesús y al ver la multitud tiene compasión de ellas, porque ve que están como ovejas que no tienen pastor, ¿sí o no? Y los tiene sentados escuchándole hablar, y cuando ya se hace tarde le dicen, oye, ya despide a la gente porque no han comido, porque se van a... Él le dice, no quiero dejarlos que se vayan sin comer porque se pueden desmayar en el camino. Era Dios, podría haberles dicho, voy a orar por ustedes para que no se desmayen y aguanten. Hubiera dicho, bueno, vamos a decretar ayuno para no tener que darles de comer. Pero sin embargo, Él dice, bueno, ¿qué les vamos a dar de comer? Y les da de comer. Se acerca a una mujer y le dice, mi hija está gravemente atormentada por demonios. Tiene una serie de discusiones, pero finalmente Jesús responde a su oración. Se acerca otro hombre y diciéndole, mi siervo está enfermo, pero tú di la palabra y él sanará, y da una serie de cosas, y Jesús sana a su siervo. Llega a la casa de Pedro, su suegra está enferma, increíblemente Jesús sana a su suegra también.
Vienen unos tipos a una reunión en la casa de Jesús, agujeran el techo, meten a un paralítico y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: levántate, tus pecados te son perdonados. Encuentra otra persona en un estanque llamado Betesda, que tenía 30 y tantos años enferma, y entonces él le dice: ¿quieres ser sano? Tienen una plática ahí muy interesante, pero finalmente Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, Jesús siempre estuvo conectado con la necesidad de las personas. Primero los sana. ¿Se acuerda de Jairo? Su hija está enferma, tiene fiebre, la hija muere y Jesús le dice: no temas, cree solamente. Llega a su casa, resucita a su hija. Aquella mujer que tenía un flujo de sangre, que entendemos que era un cáncer por ahí en la matriz, tenía un sangrado continuo. Ella toca el manto de Jesús, queda sana y Jesús se sienta con ella y que le cuente toda la verdad. Puedes imaginarte una mujer contándote toda la verdad. ¿Sabes cuántas horas tuvo que haber usado ahí? Es decir, la iglesia está llamada a conectarse con las necesidades de las personas. ¿Cómo vamos a usar de estrategias? ¿Cómo tú te puedes ganar a tu familia? Tienes que hacer que ellos amen la forma en que tú escuchas. Y tienes que hablarles de tal manera que ellos amen oírte hablar. Y procura terminar antes de que ellos dejen de oír. ¿Queda claro? Amar. Usted y yo somos una extensión de las manos de Jesús. Es como si Jesús lo estuviera haciendo a través de nosotros. Hay necesidades a las que tú y yo somos llamados a ministrar. Número 1, la iglesia está llamada a ministrar las necesidades espirituales de la gente. La gente tiene depresiones, la gente vive con tristezas, vive con conflictos en su matrimonio, con conflictos con sus hijos, tiene una necesidad profunda de Dios. ¿Sí quedó? Somos llamados a ministrar en sus necesidades emocionales. La gente tiene problemas en sus emociones, en sus relaciones. Y usted y yo somos llamados a ayudarles en esos asuntos. Tienen problemas relacionales. ¿Cuántos batallan para relacionarse con su familia? Levante la mano. ¿Cuántos tienen problemas con sus suegras, con sus yernos, con sus hijos, con sus hermanos, con sus primos? ¿Verdad que sí? Ese es parte del trabajo del que usted y yo podemos ministrar a las personas. Y la gente tiene necesidades físicas. Por eso Jesús sanaba enfermos, por eso Él oraba por la gente. Usted y yo no podemos tener miedo. Recuerde que usted no sana a nadie. Nadie se crea mucho porque oró y se sanó, oró y luego se murió. Usted y yo no somos llamados a sanar a nadie. El que lo sana es Dios. Usted tiene que obedecer en ir y poner las manos sobre los enfermos, y el que los sana es Dios. El que liberta a esta gente cautiva es Dios. ¿Quién es? ¿Y usted qué tiene que hacer? Obedecer. Si la Biblia dice ve y ora, pues vaya y ore. Es asunto de Dios, no de nosotros. No me llame, ay, que venga el pastor, porque pues yo no sé qué decirle. Usted tiene que saber qué decir. Fidelidad a Dios es servicio a las personas. Como alguien está siendo fiel cuando alguien está siendo productivo. ¿Me explico bien? ¿Cuál es nuestra visión? Que usted y yo podemos servir a la gente, amar a la gente o ministrar a la gente. ¿Quedó claro? Dígame amén. Número 3. Vaya por favor, Marcos capítulo 16. Marcos 16, verso 15, todo el mundo se lo sabe. La gran comisión, el gran mandamiento era amar a Dios. La gran comisión es esta. Y les dijo, id, dígalo fuerte, id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Para qué existe la iglesia? Número 3, la iglesia existe para predicar. Diga, predicar el evangelio. Tú y yo no somos llamados a predicar un ministerio, a predicar el nombre de una iglesia, o a predicar a un pastor, o a predicar a nadie. Usted y yo somos llamados a predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La Biblia enseña que el evangelio son buenas noticias. Es decir, usted y yo somos llamados a dar esperanza, no a quitarla. Dios no lo llamó a regañar a su familia y a condenar a su familia y a hacerlos sentirse miserables porque no son de la misma religión o del mismo credo que usted tiene. Eso no es predicar el evangelio. Hay gente que tiene una forma de predicar, Dios mío, hacen sentir a la gente mal, y creen que entre más mal se sientan y entre más hiriente sea su manera de compartir, creen que es, yo sí predico el verdadero evangelio. Yo no comprometo. Estaba Marcos Witt, no sé si lo vieron el martes ahí con Alasraqui y estaban platicando y él como que trataba, y alguien, se me ocurrió poner la foto ahí en Facebook, y alguien, no, ese no predica del juicio, no predica usted tiene que saber cómo compartir. Y el evangelio esencialmente, diga, son buenas noticias. ¿Sí o no? Usted y yo existimos para comunicar el evangelio. Somos embajadores de Dios en la tierra. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Diga, evangelizar. Dígalo fuerte. Otra vez. ¿Qué significa eso? Ganar vidas. Eclesiastés o Proverbios, no me acuerdo, dice, el que gana almas es sabio. Diga, ganar. A Dios le gusta ganar y le gusta que usted gane también. La iglesia existe para ganar vidas. ¿Sí queda claro eso? Es responsabilidad de todo creyente donde quiera que va a hablar de Cristo. Diga, de Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Cristo. ¿Cuáles son? Le voy a dar 5 verdades para que usted comparta de Cristo. Número 1, Cristo vino al mundo a salvar los pecadores. Por eso usted festeja Navidad, ¿sí o no? Navidad no son regalos. Navidad es que Cristo nació a través de la Virgen engendrado por el Espíritu Santo. Él vino al mundo, es la primera verdad. Cristo vino, diga, Cristo vino al mundo. Número 2, Cristo murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Él murió en la cruz en tu lugar y en mi lugar, ¿sí o no? Número 3, Cristo resucitó con poder de entre los muertos. Dios le levantó de los muertos. Él está sentado a la diestra del Padre, ¿sí o no? Número 4, Cristo prometió que iba a regresar por la iglesia. Por eso es importante, aquel que no es la iglesia no irá a pasar una eternidad con Cristo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios. Todo mundo va camino al infierno sin Dios y sin esperanza. Número 4, Cristo va a regresar. Número 5, un día usted y yo tendremos que dar cuentas a Dios de nuestras vidas, y Cristo ya no será el Salvador. Ese día Él será nuestro juez. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Predicar a Cristo. Ahora Él es el Rey de Reyes y usted y yo tendremos que dar cuentas. Hablar de Cristo, mis amados hermanos, no es solamente la gran comisión, es dile que está junto a ti, tu gran privilegio. Es tu privilegio, porque tú tienes la oportunidad que un día allá se te dará un premio por si tú hablaste la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es el mensaje. No permita ni aun que su testimonio robe la atención de Cristo. Escucha bien, cuando la gente puede hablar de Dios, y Dios aquí, Dios allá, pero hay un poder especial que hay en la gente cuando tú mencionas el nombre de Jesucristo. Creer en Dios no salva a nadie, pero creer en Cristo puede cambiar la eternidad de las personas. El mensaje es Cristo.
La iglesia existe para predicar el evangelio. Ese es el objetivo. ¿Cómo tú vas a sentirte realizado? ¿Cómo es que tú puedes servir a Dios? Empieza a hablar de Cristo. No hables de ti. ¿Sí me explico bien? No se trata de hablar de ti o de los demás. Habla de Cristo. Hable de Cristo. Permita que el mensaje de Cristo cambie su vida y las vidas de las personas que le rodean. ¿Sí queda claro? Dígame amén. Mateo capítulo 28. Verso 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sale? ¿Cuál es el mandamiento? Es vayan, diga vayan. Vayan. Es decir, usted no va a hablar aquí. Eso se habla allá afuera. Usted habla con su ejemplo, usted habla con sus palabras. A eso es el ejemplo, se le llama testimonio. Por si alguien no sabía, ¿cómo tú das testimonio? Allá. Cuando usted habla allá, cuando usted ora por un enfermo allá, se sana y entonces usted tiene una puerta abierta. Cuando alguien tiene una necesidad de comer y usted le lleva comida y entonces una puerta se abre para que usted hable de Cristo. Cuando alguien por allá tiene necesidad de ayuda y usted le puede ayudar, usted abre una puerta para compartir de Cristo. ¿Sí quedó claro? Dígame amén. Existimos para amar a Dios, existimos para servir a los demás, existimos para evangelizar a todos. ¿Sí queda claro hasta ahí? Número 4. Nos dice ahí en el verso 19 que hagamos discípulos y luego dice bautizándolos. Le da la misma importancia que predicar, que discipular, dice bautizar. ¿Cuántos aquí están bautizados? Levanten la mano. Ahora, ¿cuántos no están bautizados? Levántenme la mano. Los que no se han bautizado. Escucha bien. El bautismo simboliza una muerte a tu pasado, a tu vida pecaminosa, y una resurrección a la vida en Cristo. Es decir, eso significa que tú públicamente declaras que perteneces a la familia de Dios, que tú no te avergüenzas del evangelio, que tú no te avergüenzas de Cristo, que tú no te avergüenzas de tus hermanos. Eso es un testimonio público que pertenecemos a la familia de Dios, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, el bautismo es un símbolo de comunión. ¿Para qué existe la iglesia? Para que usted y yo tengamos comunión unos con otros. No existe tal cristianismo que aquella gente que se recluye en un lugar y no tiene contacto con el mundo. No existe, no es el diseño original que alguien ame a Dios, ame a Cristo, obtenga su salvación y se aísle. Eso no funciona así y no puede ser así. La iglesia existe para que usted tenga comunión unos con otros. El bautismo hace visible la incorporación de una persona al cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 19. Nos dice, así que ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Diga, miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia es un lugar donde usted tendrá
satisfecha la necesidad, o las personas satisfacen la necesidad de pertenecer a un grupo de personas o pertenecer a una familia. Todo mundo tiene esa necesidad. Escúchame bien, si la iglesia no suple esa necesidad a la cual está llamada, la gente encontrará otros lugares menos apropiados a cuales pertenecer. Es triste cuando algunos niños que crecieron hoy pertenecen a la comunidad gay, hoy pertenecen a Alcohólicos Anónimos, hoy pertenecen a algún otro grupo destructivo. Porque eso es algo que usted y yo, por eso no podemos aislarnos, por eso no podemos ser gente que no le gusta compartir con los demás. Es parte esencial de los propósitos que tenemos como congregación. Por eso varias veces al año vamos a tener convivios, vamos a tener, algunos de ustedes a forzar un poquito a compartir con otras personas. Por eso necesitamos integrarnos al grupo de jóvenes o al grupo de mujeres o a los hombres cuando se les invita, porque es parte del propósito para el cual el Señor nos salvó. ¿Me explico bien? No podemos vivir un cristianismo aislado y egoísta. Eso no funciona. No hay crecimiento en nuestra vida espiritual si nos aislamos de los demás, si nos separamos unos de otros. Tú vas a encontrar en toda la Biblia constantemente: ámense unos a otros, estimúlense a las buenas obras unos a otros, consuélense unos a otros, perdónense unos a otros. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, nos dice que estaban juntos, que comían juntos, que oraban juntos, que en las casas, en el templo, que compartían los alimentos, compartían las cosas, ayudaban a las necesidades unos con otros. Eso, mis amados hermanos, se llama compañerismo. La iglesia existe para tener compañerismo unos con otros. Relaciones, diga relaciones. Relaciones. Tú necesitas convivir con otras personas que tienen las mismas creencias que usted y yo tenemos, que comparten la misma fe, que comparten las mismas necesidades, que comparten las mismas convicciones. Para eso existe la iglesia. Para eso. ¿Me voy explicando bien? Ya se me están durmiendo, gríteme fuerte amén. Sí se están durmiendo, está bien. No aislados. Y número 5. Díganme cómo voy del tiempo, porque yo me pico. Y número 5, Efesios capítulo 4, verso 12. Efesios 4:12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, diga edificación, del cuerpo de Cristo. Escucha esto: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o por estratagemas, que son como estrategias de hombres, que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Escuche bien, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia existe para discipular a los creyentes. En la iglesia no hay cristianos aislados de una enseñanza. La iglesia alabamos a Dios, pero no todo puede ser alabanza. En la iglesia oramos, pero no todo puede ser oración. En la iglesia compartimos, pero no todo puede ser simplemente vida social. En la iglesia amamos a las personas y ayudamos, pero no todo se trata de ayudar a los demás.
Usted y yo necesitamos ser edificados o construidos o enseñados o educados en un proceso de enseñanzas para que usted y yo podamos parecernos más a Cristo. Un cristiano no es aquel que dice que es cristiano. Un cristiano no es aquel que va a una iglesia. Eso no hace cristiano a nadie. ¿Me explico bien? Cristiano nos hace cuando usted y yo podemos ir creciendo y pareciéndonos más a Cristo en nuestra manera de pensar, en nuestros sentimientos y en nuestras acciones. Por eso de nada vale alcanzar a alguien que no puede ser plantado en una iglesia local. De nada sirve tener 1000 conversiones porque salimos a evangelizar y lo vamos a hacer. Pero de nada sirve salir y decir 1000 personas recibieron a Cristo si esas personas no se plantan en una iglesia y se les puede enseñar y ayudar. Es trabajo desperdiciado el simplemente hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y que no es enseñado. Usted y yo necesitamos ser enseñados, necesitamos aprender, necesitamos ser edificados. Es como una construcción, usted necesita fundamentos firmes y fundamentos fuertes. No podemos andar por emoción. No, pues sí me gusta, se siente chido. Pues sí me gusta cómo predican, me gusta la alabanza. Pero usted necesita tener fundamentos sólidos de su vida de fe. No podemos ser creyentes, pues sí, yo ahí voy, ahí me congrego, eso está bien, pero usted necesita tener fundamentos en la palabra de Dios. Tiene que ser edificada su vida, tiene que ser transformada su vida, tiene que ser fructífera en Cristo nuestras vidas. ¿Me explico bien? Dígame, amén. Para eso existe la iglesia. La iglesia no es simplemente un club social o algo de autoayuda o de motivación. Todo eso tiene que ver, pero usted tiene que tener fundamentos sólidos. Que el día que las cosas salen mal y parece como que Dios no respondió, parece que todo me ha ido mal, como que ya no me funcionó, bueno, entonces voy a buscar a la medium, voy a buscar en otro lado porque aquí como que no me está funcionando. Necesitamos tener fundamentos. Fundamentos, que no venga cualquier loco y la gente hace locuras porque ignora la palabra de Dios. Porque nunca se le enseñó o porque nunca vino a las enseñanzas. De ahí la importancia que tiene que usted y yo nos congreguemos y venga y tenga una Biblia y venga el viernes y escuche la enseñanza. ¿Me explico bien, amados hermanos? De ahí la necesidad que tenemos de saber en qué creemos. Usted no puede delegar la educación de sus hijos simplemente a que suban 1 hora a la semana. Usted necesita conocer y saber transmitir esa enseñanza. ¿Dónde están todos tus hijos que crecieron aquí y tomaron clases y vinieron a todas las escuelas de verano? ¿Dónde están hoy? ¿Por qué no pudieron fructificar en el Señor? Porque probablemente en su casa nunca se les enseñó a través de los padres. Los padres son responsables de transmitir la fe. No que era el trabajo de la iglesia, tú eres la iglesia. ¿Me explico bien? La iglesia existe para discipular a los creyentes. Colosenses capítulo 1, adelantito de Efesios. Está Filipenses y luego Colosenses, capítulo 1, verso 27. Le voy a leer desde el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a todos los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. 28, a quien anunciamos, escucha esto, amonestando a todo hombre. Amonestar es como apercibiendo, enseñando a todo hombre. Y luego dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, diga en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto
en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La iglesia existe para que todos lleguemos a ser como Cristo. Usted necesita ser enseñado. Hablaba con unas personas y decían, bueno, es que a mí nadie me enseñó a ser papá. Para eso es la iglesia. A mí nadie me enseñó cómo ser una buena esposa. Para eso es la iglesia. A mí nadie me enseñó cómo tenía que tratar a la gente. Para eso es. Yo no sé cómo tomar decisiones. Para eso es la iglesia. La iglesia no está separada de tu vida allá afuera. Uno de los errores que cometemos como creyentes es que queremos poner Dios acá y mi vida acá. Es el peor error que tú puedes. No existe una vida fuera de Dios. No hay vida, no existe. Tú no puedes tener, bueno, Dios tiene su lugar, pero acá mi vida es otra cosa. Error. Tu vida está en Cristo. Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Todo lo que tú vives, todo lo que tú pasas, todas tus decisiones, todo lo que tú haces, tiene que pasar por un filtro. ¿Dónde está Jesucristo en esa realidad? De otra manera, Dios se vuelve el bombero de nuestras vidas. Dios se vuelve la cruz roja de nuestras vidas. Cuando me siento mal, entonces busco a Dios. Cuando tengo problemas, busco a Dios. Cuando Dios debería ser el centro de todo lo que tú y yo hacemos, y tendríamos muchos menos problemas en toda nuestra vida. No puedes evitar ciertas cosas, pero lo único que sí te puedo decir es que cuando Cristo está ocupando un lugar, o el lugar más importante en tu vida, todo lo que tú vives cambia. La forma de ver la vida cambia. La forma en que tomas decisiones cambia. Cuando tú sabes qué hacer, todo es diferente. Alguien dijo, cuando la gente está perfectamente educada, qué hacer en cada situación, hay menos tragedias y menos víctimas. Algo que usted y yo tenemos que saber: usted y yo no somos víctimas. No se vea como una víctima, porque Cristo nos enseña que usted y yo somos más que vencedores en Él. Puede darle un aplauso al Señor Jesús. Pónganse de pie. ¿Queda claro para qué existe la iglesia? ¿Para qué Dios lo llamó a usted? Diga: amar, servir, evangelizar, convivir, discipular. De eso se trata la iglesia. De eso se trata este lugar. ¿Sí queda claro? Ahora dele gracias a Dios con sus palabras y dígale: puedes contar conmigo. Puedes contar conmigo. Oren todos ahí en su lugar. Puedes contar conmigo, Señor. Tómense de las manos, hágame un favor, tómense de las manos. Y haga esta oración: Señor, que podamos funcionar en el centro de tu voluntad, que podamos funcionar de acuerdo a tus propósitos y a tus diseños. La iglesia se trata de ti, no de nosotros, no de mi necesidad solamente, no de mis gustos. Se trata de ti, de lo que tú eres, de lo que tú haces. Pida la gracia de Dios sobre su casa, sobre su vida. Vamos, pida la gracia de Dios. Pida la gracia de Dios. Señor, tu gracia sobre este lugar, sobre esta casa, sobre esta familia aquí.
Tu gracia, Señor. Tu gracia. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos de tu ayuda. En el nombre de Jesús. 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 Amén. Voy a darle un aplauso bien fuerte. Esta semana, tome su lugar, ya nos vamos, 2 minutos. Esta semana vamos a, tenemos que dar un desayuno de pastores que damos cada año nosotros, con guardas de la ciudad, y